Buenos días, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos toca exponer sobre el país de Singapur. Empezaré hablándoles sobre la geografía de Singapur. ¿Dónde se encuentra ubicado Singapur? Singapur es un país soberano insular que se encuentra ubicado al suroeste de Asia, al norte con la península de Malasia, al sur con las islas de Indonesia. Está formado por 64 islas, incluyendo la isla principal, la isla de Singapur. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria. ¿Cuál es la capital de Singapur? La capital de Singapur es la ciudad de Singapur, por la que se considera una ciudad de estado. ¿Qué significa Singapur? Singapur significa la ciudad de leones. ¿Y cuál es la moneda principal de Singapur? Es el dólar de Singapur. La población económicamente activa está integrada por las personas que cuentan con una ocupación o que sin tenerla la están buscando. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. La población ocupada son aquellas personas que cuentan con un trabajo y las desocupadas son las que no cuentan con un trabajo pero que sin tenerla la están buscando. Singapur cuenta con 697 kilómetros cuadrados y es el país más pequeño. Posee una población de 5.639.000 personas. Y además, Singapur es el tercer país más densamente poblado de la Tierra. Como podemos ver en el cuadro estadístico, la tasa de población activa mayor de 15 años en el 2019 tuvo un porcentaje de 68.09% y la más baja fue en 1990 con 63.05%. La tasa de empleo permite indicar el porcentaje que tienen los trabajadores que cuentan con un trabajo. Por ejemplo, si la tasa de empleo de Singapur es del 84%, quiere decir que 84 de cada 100 personas cuentan activamente con empleo. Y las restantes, o sea, las 16, están en situación de paro o están desocupadas. Por lo tanto, la tasa de desempleo en este caso sería el 16%. Como podemos visualizar en el cuadro, ese cuadro está en base al empleo y a la población entre 15 a 24 años. La tasa de empleo en 2018 fue de 34.54%, mientras que su valor más bajo fue en el año 1998 con 28.84%. La tasa de desempleo, también conocida como la tasa de paro, es la parte de la población que, estando en edad, en disposición y en condiciones de trabajar, no cuentan con un trabajo. La tasa de desempleo en Singapur en el año 2019 fue de 2.3%, pero debido a la pandemia del COVID-19, la tasa de desempleo aumentó a 2.4%, según mostraban los datos del Ministerio de Recursos Humanos de Singapur. Fue el porcentaje más alto que llegaron desde la crisis financiera mundial que hubo en el año 2009. La religión de Singapur está basada por 4 tipos de religiones: el taoísmo, el budismo, el cristianismo y la religión islam. El taoísmo es una religión que se basa en las escuelas naturalistas o en las escuelas del yin yang. Se dice que está creado por 3 fuerzas: la fuerza del yang, que vendría a ser la fuerza activa, la fuerza del yin, la fuerza pasiva, y una tercera fuerza que estaría compuesta de estas dos, que vendría a ser el Tao. Se dice que si es que crees en el Tao, o si sigues el camino de esta, puedes llegar a convertirte en ángeles. El budismo. Los budistas tratan de ver la vida como un cambio constante y tratan de ver lo positivo en cada momento. El método más utilizado es la meditación. Con esto se busca desarrollar los estados mentales positivos, la calma y la concentración. El cristianismo. Esta religión tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, o también conocido como Jesucristo, a quien se le conoce como el Mesías en el Antiguo Testamento. Por último, tenemos a la religión islam o islámica. Son las que predican los musulmanes, pero no todos los musulmanes son islamitas, pero siguen esta religión. Idioma de Singapur. Tenemos al malayo, inglés, chino, mandarín y al tamil. El malayo es uno de los idiomas oficiales de Singapur.
El inglés es uno de los idiomas que se utiliza más para la administración y negocios. El chino mandarín se utiliza para ocasiones más formales, pero también se puede oír en las radios, en la televisión y en las escuelas de gobierno de Singapur. Y por último, el tamil es uno de los idiomas más hablados actualmente, pero es el más antiguo del mundo. Los símbolos patrios. Tenemos a la bandera. La bandera posee 5 estrellas, de las cuales representa el progreso, la paz, la justicia, la igualdad y la democracia. En cuanto a la media luna, representa la nación en crecimiento. La flor nacional de Singapur, o también conocida como la orquídea de Singapur o de la princesa Aloha. Esta flor representa la singularidad y la cultura híbrida de Singapur. El escudo de Singapur está compuesto por un león de oro en la parte izquierda y un tigre en la parte derecha. El león representa a Singapur y el tigre representa a los vínculos históricos que tiene con las islas, con Malasia. En la parte de abajo dice Majulah Singapura, que significa Adelante Singapur. El merlión es la mascota oficial de Singapur. Está representado como una criatura mítica con cabeza de león y cuerpo de pez. Es utilizado para representar tanto a la ciudad como a su gente, en equipos deportivos, marcas, publicidad y el turismo. Continuando con la exposición, a mí me toca explicar sobre el capítulo número 2, que viene a ser la situación económica de Singapur. La situación económica de Singapur se representa más por el sector financiero, ya que esta abarca o ocupa la cuarta parte del PBI de dicho país y cerca de un 11% del empleo total. En Singapur, en la actualidad, es uno de los países más ricos y más desarrollados de todo el mundo. Es la economía número 34 por volumen del PBI, siendo así un dependiente del comercio internacional. El del PBI del año 2018 y del 2019. Antes de ver el cuadro estadístico y explicarles, tenemos que saber primero qué significa el PBI. El Producto Bruto Interno, PBI, o también conocido como el Producto Interno Bruto, PIB, se define como el valor total de bienes y servicios producidos en un país durante un determinado tiempo, que puede ser mensual, trimestral o también anual. Como vemos en el cuadro estadístico, que es la evolución del PBI anual de Singapur, hemos tomado como referencia los dos últimos años, el año 2018 y el año 2019. En el PBI anual del año 2018 sale 316.084 millones de euros. En la variación porcentual viene a ser 3,4%. En el año 2019 el PBI anual era de 332.330 millones de euros, que es la variación porcentual 0,7% más que el año 2018. Eso quiere decir que Singapur ha ido elevando su PBI constantemente. Per cápita, así como les expliqué qué significa el PBI, también les voy a explicar qué significa el PBI per cápita o en qué consiste el PBI per cápita. El PBI per cápita, ingreso per cápita o también llamado renta per cápita, es un muy buen indicador económico que mide las relaciones existentes entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello se divide el PBI de dicho territorio entre el número de habitantes del país. Como vemos en el cuadro estadístico de la evolución del PBI de Singapur, PBI per cápita del Singapur, también hemos agarrado 2 años, que viene a ser el año 2018 y el año 2019. En el año 2018 el PBI per cápita sale 56.053 euros, mientras que en la variación porcentual sale 3,9%. En la fecha del año 2019, el PBI per cápita sale 58.933 euros y en la variación porcentual se eleva a 5,1%. Eso nos quiere decir o da como resultado 2.881 euros
más que el año anterior, que viene a ser el año 2018. El PBI per cápita es un muy buen indicador de nivel de vida, ya que como vemos en el cuadro estadístico, Singapur se supone que Singapur es un país que tiene un muy buen indicador de vida. También va ocupando el puesto número 8 de 196 países entre el ranking mundial del PBI per cápita. Desarrollo humano actual en Singapur. El índice de desarrollo humano, o también conocido como el IDH, es una medida resumida del desarrollo humano que mide los adelantos medios en 3 aspectos básicos. El primer aspecto básico es una vida larga y saludable, que es medido por la esperanza de vida al nacer. El segundo es conocimientos. Los conocimientos son medidos mediante la tasa de alfabetización de adultos, con una ponderación de 2/3, y la combinación de las tasas brutas de matriculación, que viene a ser de primaria, secundaria y terciaria, con una ponderación de 1/3. El tercer y último aspecto viene a ser un nivel de vida decoroso. El nivel de vida decoroso es medido por el PBI per cápita. En cuanto al IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva muestra la calidad de vida de sus habitantes, los singapurenses se encuentran entre los que mejor calidad de vida ocupan o tienen, ya que mediante el cuadro que vemos ocupa el puesto número 9 entre todos los demás países. Interna y externa de Singapur. Como vemos en el cuadro de la parte de abajo, hemos tomado como referencia en el año 2017 y el año 2018. En el año 2017, el total de la deuda de Singapur había sido 331.584 millones de euros, mientras que la deuda en porcentual del PBI fue de 109,50%, y la deuda per cápita fue de 59.085 euros. En el año 2018, la deuda se fue agrandando más, que la deuda total fue 352.412 millones de euros. La deuda en la porcentual del PBI fue de 113,63% y la deuda per cápita fue 62.495 euros. Eso nos da a entender de que creció un 20.827 millones de euros desde el año 2017 para el año 2018. Como vemos en el cuadro gráfico de la parte de arriba de Singapur, la evolución de deuda en millones, vemos que en el año 2012 al 2014 se mantenía la deuda y después comenzó a elevarse porque Singapur se prestaba dinero mucho. Ya en la deuda del 2018 se elevó bastante. Así, siendo Singapur uno de los países más ricos, también es uno de los países más endeudados del mundo. Bueno, continuando la exposición, hablaré sobre el sector productivo de Singapur. Comencemos con el sector primario. Se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades de la extracción y obtención de las materias primas destinadas al consumo o a la industria a través de los recursos naturales. Los productos primarios no son elaborados, sino que pasan por un proceso de transformación y se convierten en bienes o mercancías. El sector primario ocupa una posición insignificante en la Nueva Singapur y menos del 1% de las tierras son dedicadas a la agricultura, la ganadería y la pesquería. Ahora hablemos de los principales productos del sector primario. Tenemos la agricultura, que no es un sector económico demasiado relevante debido a la limitación de su superficie y relativa pobreza de sus suelos. Las modernas técnicas han hecho que la superficie agrícola de Singapur sea la zona más productiva del mundo. También se ha especializado en el cultivo de orquídeas, en el cultivo
de plantas ornamentales y la pesca de acuarios para su exportación. Luego tenemos la ganadería, ¿no?, que se centra en la cría de pollos para la producción de huevos para el consumo interno del país. Luego tenemos la pesca y la acuicultura. Esto es muy importante, ya que las especies marinas en los mares de Singapur no son muy altas, en lo cual el pescado que produce Singapur viene de la acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? La acuicultura son criaderos de peces, también llamados piscigranjas flotantes. Singapur tiene aproximadamente 109 piscifactorías, de las cuales genera una mayor producción, y esto intervino para que tenga un mejor desarrollo. Luego tenemos la silvicultura, ¿no?, que es el conjunto de técnicas relacionadas con el cultivo y el cuidado que genere una producción de los bosques o montes para que la gente genere una producción, sea esta de madera o frutos de calidad ambiental. Y por último tenemos la minería, ¿no?, que es la extracción selectiva de materiales de la corteza terrestre. Bueno, hablemos ahora del sector secundario. Se denomina al sector secundario al conjunto de actividades económicas destinadas a la transformación de la materia prima en productos de consumo de bienes manufacturados. En el sector secundario se realizan procesos industriales o artesanales para obtener bienes de consumo elaborados o semi-elaborados a partir de la materia prima que se obtiene del sector primario. Ahora hablemos sobre los principales productos del sector secundario. La industria jugó un rol muy importante para el desarrollo económico del país. Singapur posee una economía muy industrializada, aportando al país una mayor cantidad de ingresos, que son maquinarias de oficina, aparatos de telecomunicaciones, instrumentos ópticos y sobre generadores de petróleo. Ahora tenemos también otro producto principal, que es la construcción, que consiste en crear espacios habitables, edificaciones o edificios, y destinados a estas actividades económicas como los comercios, oficinas, empresas, etc. Por lo cual la construcción tuvo un rol muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. El sector terciario está compuesto por todos los servicios que se ofrecen a la sociedad para que éstas satisfagan sus necesidades. Este sector comprende servicios tan variados como el transporte o las actividades de ocio y constituye una parte importante en la sociedad desarrollada. Entre los productos más importantes del sector terciario tenemos lo que es el comercio, que sabemos que tiene la industria electrónica, la petroquímica y la farmacéutica, cuyos productos conforman la mayor parte de las exportaciones. Luego tenemos el transporte. El transporte también cumple un rol muy importante, ya que tiene aeropuertos modernos, estaciones de autobuses, estación de tren. La vía marítima tiene 600 puertos en 123 países y eso lo convierte en el segundo país con el puerto más grande del mundo. Luego tenemos la comunicación, que es la telecomunicaciones, abarca lo que es el internet, el sistema de identificación por radiofrecuencia y el operador portuario de Singapur. También tenemos el turismo, lo que es el alquiler de viviendas, el correo y el mantenimiento. Gracias. Buenos días. A continuación explicaré el tema sobre balanza comercial. Primero nos concentraremos en el concepto de balanza comercial. La balanza comercial, o también llamado balanza de mercancías, nos permite obtener información sobre las exportaciones e importaciones de un país. Tal vez se preguntan ustedes, ¿cómo es esto? Pues primero, lo que hace la balanza comercial es obtener la diferencia de las exportaciones y las importaciones.
donde aquel resultado de esta diferencia va a ser un saldo. Si ese saldo es positivo, va a ser llamado superávit. Pero en el caso contrario, va a ser llamado déficit comercial. ¿Y cuándo es un superávit? Pues mira, un superávit es cuando las ventas son mayores que las compras. Y el déficit, como lo acaban de notar, exactamente es que cuando las compras son mayores que las ventas. ¿Cuál de los dos debe ser más favorable para un país? Pues claro, el superávit comercial. Pongamos un ejemplo. En el caso de que Perú, ¿no? Pongamos el ejemplo de Perú. Si Perú exportara a España espárragos, exportaría tal vez un monto de $100 y tal vez haría una compra de $80. Hay que suponer, ¿no? Un ejemplo. Entonces, para hallar la balanza comercial de ese ejemplo, lo que haríamos sería calcular la diferencia de la exportación, que viene a ser $100, y la importación, que vendría a ser $80. En esta diferencia, el saldo sería de $20. Este saldo es un saldo positivo, por lo cual lo podemos llamar superávit comercial, donde las ventas son mayores que las compras. Y esto es algo productivo para el país, porque significa que el país está vendiendo mucho más que comprando, lo que permite generar ingresos, dinero, que sería liquidez para el país. Ok, ahora que ya conocemos un poco más de lo que es balance comercial, con los ejemplos respectivos, vamos a tomarlo en cuenta en el país que estamos trabajando, que es Singapur. ¿De acuerdo? Visualicemos la imagen que se encuentra en la PPT. Vemos que en el año 2018 encontramos que hay un monto, un superávit de 35.625,8 millones de euros, ¿correcto? En 2018 hay un superávit mucho mayor que en el año 2019, porque visualizamos que la curva está bajando, ¿no? Entonces visualizamos que el año 2018 fue un superávit mucho mayor que en el año 2019. También visualizamos que hay una variación. Esta misma variación también se encuentra en la variación del porcentaje del PBI. En el año 2018 se tuvo un PBI de 11.27%, pero como el superávit en realidad bajó o disminuyó, en el año 2019 se halla un porcentaje de PBI del 11.27%. Y nos preguntamos, ¿a qué se debió esta variación? ¿No? Esta variación se debió a que hubo un aumento de las importaciones y un descenso de las exportaciones, por lo cual esta variación afectó, ¿no? Afectó al país, como lo hemos explicado. Ahora hablaremos sobre los tratados de libre comercio de Singapur. Según la página Enterprise, existen diversos tratados de libre comercio, o también llamados FTA, según su denominación en inglés, de los cuales hemos destacado los que se encuentran en el cuadro. Estos son los tratados de libre comercio: el ASEAN, que es el de con Nueva Zelanda, Singapur con Nueva Zelanda; el AFTA, que es el de con China, o sea, China y Singapur; el AFTA, que es el de ASEAN. También tenemos el área de libre comercio con Hong Kong y China, también con India, Japón, Corea y otros países que se encuentran en la tabla. Lo principal que hemos visualizado dentro de esta página ha sido los convenios. Por privacidad de información no se otorgó todos los convenios, pero sí los principales y los más destacados, que son con países como Colombia, Burkina, Kenia,
Mozambique, como dice la PPT, Nigeria y Ruanda. Estos han sido los principales convenios firmados con Singapur. A continuación hablaremos sobre las exportaciones y sus destinos de Singapur. Singapur tiene principales exportaciones. Dentro de ello se encuentra el 36%, lo que son circuitos integrados, lo que vienen a ser también microestructuras electrónicas. Además, cuenta con un 13,4%, lo que son aceites de petróleo o mineral bituminoso, en el cual estas preparaciones no deben contener aceite de petróleo o de mineral bituminoso igual o mayor al 70%. Además de estas exportaciones, también se da lo que viene a ser el oro platinado, como se encuentra en la imagen derecha, y máquinas automáticas de datos, como se encuentra en la imagen izquierda. También hay medicamentos que deben estar sin mezclar o de uso terapéutico. ¿Cuáles son los principales destinos de estas exportaciones? Pues se encuentran Estados Unidos, Indonesia, Malasia, China y Hong Kong. Estos son los principales destinos de estas exportaciones, como se acaban de mencionar. Ahora veremos las principales importaciones y el país de origen. Singapur cuenta con principales importaciones que son circuitos integrados, también lo que vienen a ser llamados microestructuras electrónicas, que cuentan con un porcentaje del 19,7%, siendo los más importantes dentro de la importación. De ahí sigue el 15,2%, que son los aceites de petróleo o de un mineral bituminoso, con un contenido de petróleo o mineral superior o igual al 70% en peso. Los países de importación son China, Malasia, países de Asia, los Estados Unidos y Corea del Sur. Continuando con la exposición, en el capítulo 5 hablaremos sobre el sistema monetario e inflacionario de Singapur. Tras el progreso que iba teniendo Singapur, tanto en su entorno bancario y monetario, resultaba cada vez más complejo, por lo que requería una administración monetaria más dinámica. Es por ello que por los años 1970, el Departamento de Singapur aprobó la ley de la Autoridad Monetaria de Singapur, el cual condujo a la formación del primer Banco Central de Singapur, cuyas siglas es MAS. Y el dato curioso es que el acrónimo de MAS, o sea, de esta palabra, suena a la palabra malaya cuyo significado es oro. El Banco de Singapur fue fundado en los años 1971. Sin embargo, a diferencia de otros bancos, el de Singapur utiliza el tipo de cambio como su primera herramienta política. El MAS regula el sistema monetario a través de la tasa de interés para influir en la liquidez en el sistema. En su lugar realiza el mecanismo de cambio de divisas. Lo hace mediante la intervención del mercado del SDG, el cual significa Singapur Dólar, que es el tipo de cambio de efectivo nominal de ese país. Emisión de billetes y monedas. Aquí los diseños y dimensiones son determinados por el Comité de Política Monetaria con la aprobación del gobierno. Estas monedas están en circulación desde el año 1991. Fueron emitidas en esa fecha. Hice una imagen, en esta imagen podrán ver numeradas cada moneda y por la que les estaré hablando acerca de su composición y el tema de cada una de ellas. En la número 1 tenemos a la moneda de 1 centavo, cuya composición es de acero enchapado de cobre. El tema es el escudo de armas y las plantas, esto en representación de la flora. En el número 2 tenemos a la moneda de 5 centavos. Su composición está hecha de aluminio y bronce. El tema es armas y plantas, el escudo de armas y plantas. En el número 3 tenemos a la moneda de 10 centavos, cuya composición es cobre y níquel. El tema es
flores y formas geométricas. En el número 4 tenemos a los 20 centavos, cuya composición es cobre y níquel, el escudo de armas como tema y las plantas en relación a su flora. En el número 5 tenemos a los 50 centavos, cuya composición es cobre y níquel, el tema es el escudo de armas, flores y faunas. y flauras. En el último tenemos la primera moneda en dólar. Esta lleva como tema el escudo de armas, flores y formas geométricas. Billetes. El personaje que aparece en esta selección de billetes es el señor Yusof Big Isaac. Es el primer presidente de Singapur, descendiente del predominante malayo Sumatra Datuk Samantung. Estuvo casado con Nur Aisha. Nace un 12 de octubre de 1910 y fallece un 23 de noviembre de 1970. Bueno, en la composición de los billetes, estos se encuentran actualmente en circulación. Tenemos al billete de los $2, es de color violeta, y en el reverso lleva el tema de la educación con 3 edificaciones. Una es la Victoria Puente, que si lo ponemos entre comillas es el lugar donde el presidente Yusof cruzó la primaria. En la actualidad es conocida como la escuela victoriana. La segunda edificación es el viejo Raffles, Instituto Baldwin. La tercera tenemos la edificación. Esta fue la segunda. Y por último tenemos a la secundaria del presidente. Y por último tenemos la Facultad de Medicina en construcción. En el billete de $5, esta es de tonalidad verde. Y en el reverso lleva el tema de Garden City. Y cuenta con más de 200 años de edad. Es un jardín botánico de Singapur. En el billete de $10 es de color rojo y se halla el presidente. Lleva el tema de deportes. En ello se muestran los deportes nacionales de Singapur: bádminton, fútbol, footing y natación. En el billete de $50 tenemos el tema de las artes. Cuentan con 2 pinturas al reverso. Y tenemos 4 instrumentales, que son la pipa del compact, vina y violín. Para el billete de $100 tenemos el tema de la juventud. En este se muestra a un funcionario del Servicio Nacional con su ceremonia de la espada de pie contra la torre del Instituto Militar Safety. Jóvenes uniformados también representando a Singapur, Cruz Roja, Brigada, Ambulancia y la Asociación de SCOP de Singapur y la Policía Cadet. En el caso del billete de $1000 tenemos, este es de tonalidad púrpura, tenemos en la parte trasera el tema del gobierno con edificios de los 3 poderes del Estado: la Casa del Parlamento, Suprema Corte de Construcción Antigua e Instana. En el billete de 10.000 podemos ver que es de tonalidad púrpura y el tema es la economía. Una economía de Singapur basada en el conocimiento de tecnología I+D y la oblea de silencio. ID es investigación y desarrollo en las siglas. Nada más. Por último tenemos a la tasa de inflación de los precios al consumidor. Aquí tenemos un esquema en donde tenemos en los inicios en el que el país se desarrollaba. Desde 1999 iniciamos con un 0,4% hasta el 2019, que es el 0,6%. Ustedes saben que la tasa de inflación como fórmula es el deflactor del PBI, que es igual al PBI nominal entre el PBI real por 100.
desde los montos que tenían en esa época, claro, en la estimación que tenían. Y para finalizar, voy a hablar acerca del capítulo número 6, cuyo tema es el sistema tributario. Como podemos observar, en el mapa semántico, el sistema tributario tiene impuestos directos, los cuales abarcan el impuesto sobre la sociedad, el impuesto a las rentas de las personas jurídicas, el impuesto sobre las rentas de las personas naturales o físicas y el impuesto al valor agregado. También posee impuestos indirectos, el cual el más importante es el impuesto aplicable al consumo de bienes y servicios. El régimen tributario de Singapur se basa en el principio de territorialidad. ¿A qué se refiere con esto? Las sociedades residentes o no resultan gravadas por las rentas obtenidas dentro del país de Singapur, pero si son generadas fuera, no son gravadas, ya que se perciben ingresos fuera del país y no en el interior del país. El organismo recaudador más importante de Singapur es The Inland Revenue Authority of Singapore, cuyas siglas son IRAS. IRAS es el fundamental administrador fiscal del gobierno de Singapur. IRAS recauda impuestos que representan el 70% de los ingresos operativos del gobierno de Singapur. Como podemos observar en el gráfico circular, en el año fiscal 2019, el más importante sector fue el desarrollo social, cuyo porcentaje es el 54.5% de los gastos operativos totales del gobierno de Singapur. El segundo sector más importante es el sector de seguridad y relaciones externas, cuyo porcentaje es el 34.4% de los gastos operativos totales del gobierno de Singapur. También se puede visualizar que el 7.3% es el sector de desarrollo económico y el 3.8% es el sector de gastos administrativos. Ahora le voy a hablar acerca de los impuestos más importantes del país de Singapur y sus tasas de variación. Uno de los principales impuestos más importantes de dicho país es el impuesto sobre sociedad. Según The Inland Revenue Authority of Singapore, el 1 de enero del 2008 se aplicó un sistema de impuestos en un solo nivel, el corporativo, en el que todos los dividendos pagados por las sociedades residentes están exentos en las manos de los accionistas. ¿A qué se refiere con sociedades residentes? Son aquellas empresas consideradas si el lugar de gestión central y su control de negocios se encuentra dentro del país de Singapur. Esto se aplica solamente a empresas y fideicomisos. La tasa estándar es del 17%, con una excepción hasta $152,000 singapurenses para los primeros $300,000 singapurenses de los ingresos imponibles. ¿Quiénes están exentos de este impuesto? Los que están exentos de este impuesto son las organizaciones de beneficencia, las organizaciones gubernamentales, las sociedades cooperativas y los sindicatos. El segundo impuesto más importante de Singapur es el impuesto al consumo de bienes y servicios. Según el Ministerio de Economía de Singapur, es un impuesto indirecto cuya finalidad es desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental, como por ejemplo los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y combustible. Este impuesto posee carácter monofásico. ¿A qué se refiere? A que recae exclusivamente en una sola fase de producción o distribución. En este caso, recaen las ventas de bienes o prestaciones de servicio. Este impuesto no es descontable del IVA. Vamos a ver en la imagen que la tasa estándar es el 7% y que la tasa reducida, el cual es el porcentaje 0, se da en las mercaderías cuyo destino es la exportación y a los servicios internacionales. Otro de los principales impuestos del país de Singapur es el impuesto sobre la renta de la persona natural o física.
Este impuesto es directo y se aplica a los principios de capacidad económica, equidad, justicia, redistribución de la riqueza de la persona natural. Podemos observar en el cuadro que la tasa estándar varía de acuerdo a los ingresos que genere dicha persona natural, como por ejemplo, si una persona natural genera hasta $30,000 singapurenses, esta estaría exenta del impuesto. Pero si genera entre rango de más de $30,000 singapurenses hasta $40,000 singapurenses, esta pagaría el 2% de los ingresos que genere al Estado del gobierno del país de Singapur. Esto significa que entre más gane o más genere en ingresos la persona natural, más es el porcentaje que tiene que pagar el Estado de Singapur. Esto se aplica a las personas naturales, tanto como a trabajadores como a autónomos. El beneficio de los autónomos es que pueden reducir ciertos gastos en sus actividades económicas para llevar a cabo dicha actividad. Ahora voy a hablar acerca de la presión fiscal. La presión fiscal es el total de impuestos recaudados en el sector público de dicho país, en este caso Singapur. Habitualmente viene expresado como los ingresos fiscales respecto al Producto Bruto Interno de dicho país. La fórmula, la cual vamos a ver, dice que la presión fiscal es igual a la recaudación fiscal, también llamado ingresos fiscales, sobre el Producto Bruto Interno por 100. El cálculo de los ingresos se basa en los ingresos realizados durante el año natural, 1 de enero al 31 de diciembre, o en el año base. Aunque las autoridades de los impuestos internos de Singapur permiten que las empresas que no cierren el 31 de diciembre su contabilidad puedan utilizar el año contable como año base en lugar de año natural. La tabla de la presión fiscal. Como podemos observar, en la tabla de la presión fiscal, el año 2017 fue un año favorable, cuyo porcentaje, el 14.1%, representa el PBI del país de Singapur. También se puede visualizar en las estadísticas que hubo un aumento de ingresos fiscales. Pero el último año fiscal, el cual fue el 2019, generó 50.2 mil millones de dólares, cuyo porcentaje fue el 17.5% del PBI y el 6.8% más de recaudaciones del año fiscal del 2017. Esto sucedió porque las 1.000 empresas más importantes de Singapur generaron un récord total de ingresos del 3.15 billones de dólares singapurenses.